Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida a una nueva entrega de Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. Hoy alcanzamos la edición número 457 del programa y en ella os traemos un apunte sobre el cierre de curso que hacía días pasados la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda, recordándonos a Federico García Lorca cuando se cumplen 90 años de su injusta muerte, asesinado por la intolerancia y la barbarie fascista del 36. Por otro lado, nos ocupamos también de la parcela cinematográfica, otra de las artes escénicas y audiovisuales que atendemos en Teatrería, para compartir con quienes os acercáis a nuestro magazín cultural el inminente estreno de la película que Miquel Ruiz está preparando, La eternidad no existe, con el adelanto del primer tráiler de la misma y un comentario por mi parte. Pero antes, vayamos con el editorial. Gracias por acompañarnos una semana más. Asistimos con el alma constreñida y la náusea aposentada en el gaznate al más lúgubre de los espectáculos cortesanos, aquellas siglas que antaño se cincelaron con el carbón de las cuencas mineras y el sudor ferroso de los talleres, hoy yacen desangradas en los altares de la desvergüenza mercachifle. El Partido Socialista Obrero Español, concebido en la catacumba de la clandestinidad como el templo de la coherencia y la trinchera inexpugnable del desamparo, ha mutado su heráldica por el cambalache y la poltrona efímera. Su cúpula, embriagada de moqueta y sumisa al dictado del mejor postor, canjea la dignidad de la base por el plato de lentejas del poder cortesano. Mas en este páramo de traiciones ideológicas, donde los principios se licúan al calor del interés privado, la resistencia no se escribe en los panfletos oficiales, sino en el milagro cotidiano de las mesas desnudas. Frente a la púrpura marchita del palacio institucional, se alza invicta la mortadela con aceitunas, el último bastión comestible de la pureza proletaria.
hay mayor trampantojo de opulencia para el humilde que este embutido incomprendido. Su fisonomía es puro claroscuro, contrarreformista, una carne magra, pálida y honesta, que no engaña al paladar, constelada por el jade rotundo de las aceitunas, esas gemas verdes, incrustadas como baluartes en el lienzo rosáceo, no son mero adorno gastronómico, son los dogmas inquebrantables de la base, los núcleos de resistencia que permanecen duros y enteros frente al diente afilado de la traición cupular. Mientras los jerarcas del partido mudan de chaqueta según sople el viento de las encuestas, la mortadela mantiene su receta inmutable, no negocia su precio, no se vende al mercado del lujo, ni maquilla su origen humilde para agradar a la nueva aristocracia de salón. Su grasa, que brilla con el decoro del trabajo honrado, humilla la opulencia estéril y perfumada de aquellos que olvidaron el olor del taller y la asamblea de barrio. Cada rodaja fina es un testamento que se deshace en la boca con la nostalgia de las causas perdidas que jamás debieron entregarse. En su aroma palpita el eco de la sirena de la fábrica, el polvo del pozo minero y el murmullo de los mítines a la luz de las velas. Aquellos hombres y mujeres que levantaron las siglas con las manos encallecidas no conocían el marisco de las comidas oficiales, pero sabían que la lealtad se custodiaba en el bocadillo sacrosanto, envuelto en papel de aluminio o en bolsa de plástico, que hacía las veces de armadura contra el frío de la jornada. El mendrugo de pan que resguarda la mortadela es hoy el único asilo que le queda a la decencia, un pan duro, costroso, que exige esfuerzo, como la misma lucha de clase. Es el reverso exacto del canapé de las recepciones gubernamentales, donde la verdad se disuelve en el champán de la complacencia. Que sigan las cúpulas en su danza macabra de renuncia y de vergüenza, que sigan desmantelando la memoria del viejo Marx y del tipógrafo fundador para complacer a los nuevos amos del capital. No importa cuán hondo caigan en el fuego de la incongruencia, porque la ideología de base no reside en sus despachos de caoba, sino en la perennidad de lo sencillo. La mortadela con aceituna sobrevivirá a sus comités, a sus congresos amañados y a sus purgas internas, porque el hambre de justicia del pueblo es tan eterna como este embutido de barrio. Y mientras quede un solo trabajador que muerda su ración de dignidad entre dos panes, la verdadera revolución seguirá en pie, intacta, insobornable. Frente a la claudicación del dogma y el cambalache de las altas esferas de un PSOE hoy desdibujado en su propia desvergüenza, la mortadela con aceituna se yergue como el último bastión de la ortodoxia proletaria. Este cilindro sagrado, constelado de gemas verdes,
representa la inmutabilidad de la base frente a la veleta del oportunismo político. Volver a Lorca desde la diversidad es quizás la forma más hermosa de volver a Lorca. En El maleficio de la mariposa, aquella primera aventura teatral del poeta de Fuentevaqueros, la diferencia, el deseo y la imposibilidad ya latían como alas temblorosas sobre la escena. Nati Villar y el alumnado de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta han sabido rescatar no solo la poesía de sus versos, sino también su mirada profundamente humana. La propuesta escénica apuesta por la sencillez simbólica, tan cercana al universo lorquiano. Un jardín imaginado mediante flores de vivos colores, en contraste con los tonos oscuros del vestuario de los insectos, convierte el escenario en un espacio de fábula donde la poesía visual dialoga constantemente con la palabra. La iluminación, que oscila entre los verdes y los violetas, contribuye a crear una atmósfera onírica, suspendida entre la inocencia del cuento y la melancolía que habita en toda la obra. Especialmente hermoso resulta el movimiento coral de los intérpretes. No hay jerarquías ni diferencias sobre las tablas. Cada presencia aporta sentido al conjunto, construyendo una imagen de comunidad que trasciende la propia representación. La inclusión no aparece aquí como un discurso añadido, sino como una verdad escénica natural. Todos participan de la misma ficción, de la misma emoción y del mismo acto creador. Porque Lorca entendió como pocos la fragilidad de quienes viven en los márgenes, de quienes sueñan con volar cuando el mundo les recuerda constantemente sus límites. En esta propuesta inclusiva, las palabras del poeta encuentran nuevos cuerpos, nuevas voces y nuevas sensibilidades para recordarnos que el arte no entiende de barreras. Sobre las tablas todos son iguales bajo la misma luz. Y así el poeta, al que nos arrebataron antes de tiempo, regresa una vez más convertido en mariposa de colores diversos, para susurrarnos que la belleza nace precisamente de aquello que nos hace únicos. En el jardín imaginario que florece sobre el escenario, cada intérprete aporta un pétalo distinto a una misma flor, la del teatro, entendido como encuentro, celebración y esperanza. Pero un día hubo un insecto que quiso ir más allá del amor. Se tentó de una visión de algo que estaba muy lejos de su vida.
Volaré sobre el hilo de plata. Quizá leyó con mucha dificultad algún libro de versos que dejó abandonado sobre el musgo un poeta de los pocos que van al campo, y se envenenó con aquello de Yo te amo, mujer imposible. por eso yo os suplico a todos que no dejéis nunca libros de versos en las praderas, porque podéis causar mucha desolación entre los insectos. La poesía que pregunta por qué se corre la estrella es muy dañina para la alma sin abrigo. Inútil es deciros que el enamorado bichito se murió. En cuanto antigua historieta, una flor, un beso o una mirada hacen el terrible oficio de puñal. Como diría el propio Lorca, que nunca nos falte la capacidad de asombro ante el milagro que sucede cuando se apagan las luces de la sala y comienza la poesía. Lorca vuelve a escena desde la diversidad, y la mariposa que un día soñó con volar nos enseña una vez más que no hay mayor verdad que la de compartir la belleza, porque en el universo de Lorca la diferencia nunca fue un límite, sino una forma de belleza, y sobre las tablas de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta, las alas de aquella mariposa siguen recordándonos que el arte pertenece a todos. Además, hay algo especialmente lorquiano en una propuesta como esta. No se limita a representar una obra, sino que la devuelve a su esencia. Lorca siempre buscó un teatro vivo, popular y profundamente humano, capaz de llegar a todos. Por eso, ver cómo su primer drama renace a través de intérpretes diversos es una forma de demostrar que su palabra sigue respirando casi un siglo después. Que la mariposa continúe volando sobre los escenarios es, en cierto modo, una pequeña victoria contra el olvido y contra todas las formas de exclusión. Yo nunca he sido la oscuridad en el 16. Yo nunca he acusado a mi novio de ser un ladrón sin serlo. Hemos compartido mucho tiempo juntas. El final de nuestra adolescencia, con nuestras locuras, los intensos secretos e idílicas relaciones románticas. Toda nuestra juventud, llena de sueños, experiencias que siempre vamos a recordar y compartiendo el tiempo como nunca antes. Y nuestra actual adultez, donde las rutinas y obligaciones nos alejan físicamente, pero nada cambia entre nosotras.
siempre pensé que la amistad que germina y echa raíces es la única que puede considerarse verdadera y que es imposible de arrancar. Siempre hay un último día para todo. Yo nunca he fumado. Hace ya varios meses que terminé mi presencia actoral en el nuevo proyecto cinematográfico de Miquel Ruiz para la iniciativa Lopenoia, La eternidad no existe, con un papel breve, sí, pero suficiente para sentir que uno ha entrado, aunque solo sea un momento, en un universo que promete dejar huella, o eso al menos es lo que estoy sintiendo cada vez que Miquel nos comparte algún avance, teaser o tráiler de la película, una irresistible tortura. Porque lo más curioso de esta experiencia ha sido que ninguna de las personas que hemos formado parte del elenco conocemos la historia completa, una manera muy inteligente, por otro lado, de mantener vivo el misterio durante el rodaje y evitar así que nadie condicione su interpretación con información que su personaje realmente pues no posee. Cada uno ha transitado únicamente el fragmento que le correspondía, su pequeño rincón del relato, y eso ha convertido el rodaje en una especie de rompecabezas emocional, del que solo intuimos la imagen final. Ahora toca esperar, y Miquel, que sabe perfectamente lo que hace, juega con nuestra impaciencia, alimentando esa incertidumbre para que el estreno sea mucho más que una proyección, una auténtica experiencia colectiva, donde nosotros pues también descubramos la historia por primera vez. Yo particularmente confieso que la espera se está haciendo deliciosa y desesperadamente a partes iguales. Si tengo que expresar lo que he sentido al ver este avance de La eternidad no existe, es que el tráiler apuesta claramente por una atmósfera antes que por explicar la trama, y eso me parece una decisión acertada, si el objetivo es despertar la curiosidad. La fotografía transmite un tono contenido, casi melancólico, con un tratamiento muy natural de los exteriores. El plano que aparece en mitad del metraje, la actriz Alba Martínez en el bosque con la mirada baja, tiene una fuerza emocional evidente y parece resumir el estado anímico de la película. Creo que ya lo comenté en alguna otra ocasión, pero hay varios aspectos que me llaman la atención positivamente. El título, La eternidad no existe, tiene una potencia, pues yo diría que poética y filosófica. Invita a preguntarse qué significa antes incluso de conocer la historia. El ritmo parece pausado y contemplativo, alejándose del montaje frenético habitual de muchos tráilers. Esto pues yo creo que ayuda a construir la identidad.
Por otro lado, la fotografía, como he dicho antes, tiene una paleta sobria que favorece el tono dramático. Nos permite intuir el tono general sin desvelar la arquitectura completa de la historia. De hecho, hay algo que me parece especialmente acertado. El tráiler no intenta explicar, sugiere. En un momento en que muchos avances cuentan prácticamente toda la película, este deja preguntas abiertas. Eso obliga al espectador a completar los huecos con su imaginación. No busca presentar todos los conflictos ni todos los personajes, sino hacerte sentir que hay algo oculto detrás, algo que todavía no se puede comprender del todo. Concede claramente a los personajes 31 y 27 el mayor peso visual. Aparecen en muchos de los primeros planos y sobre todo son quienes parecen cargar con la dimensión emocional del tráiler. La cámara se detiene en ella más que en el resto, lo que hace pensar que el relato gira en torno a su experiencia. Aunque no las presenta como heroínas al uso, la sensación que transmiten es de vulnerabilidad, de búsqueda, incluso de cierta incomodidad. Y eso resulta mucho más atractivo que un planteamiento excesivamente explícito. Y aunque el tráiler esté centrado en las protagonistas, deja ver en los créditos que existe un elenco más amplio. Se intuye que cada personaje puede aportar una perspectiva distinta, sin que el avance caiga en la tentación de presentar a todo el mundo con un cartelón o una frase. Será muy curioso el día del estreno, porque veré la película casi como cualquier otro miembro del público. Pues aunque conozco desde dentro a mi personaje, sus motivaciones y sus escenas, descubriré al mismo tiempo cómo encajan todas las demás piezas. Esa experiencia puede resultar muy estimulante para los propios actores. Hacer un largometraje ya es una empresa compleja, cuando hay un equipo amplio. En este caso, Mikel ha asumido prácticamente todo el proceso creativo y técnico, por lo que el resultado, independientemente de la acogida que tenga, presenta un esfuerzo extraordinario. Sacar adelante una película exige una combinación de visión artística, organización y perseverancia que pocas personas llegan a completar, pero Mikel ya nos ha demostrado en otras ocasiones que tiene una voz propia y una manera de contar las cosas. Eso es mucho más difícil de conseguir que una factura técnica impecable. Pero no puedo evitar esa impaciencia por conocer el resultado final. Pues no solo vamos a descubrir la película, vamos a descubrir el trabajo de todos. Cada uno conocemos nuestra aportación, pero nadie conoce aún el mosaico completo. Es un poco como participar en una obra coral en la que solo has leído tus escenas y el día del estreno pues ves por primera vez cómo dialogan entre sí todas las piezas. Y por eso espero que el estreno nos recompense por toda la ilusión y el trabajo invertido. Aunque por lo que he visto en el tráiler tengo la sensación de que la eternidad no existe, va a ser una de esas películas que invitan a conversar después de los créditos, más que a dar respuestas cerradas. Ese tipo de cine suele permanecer en la memoria durante más tiempo que el que lo explica todo desde el principio. La chácena es el refugio invisible del teatro, un rincón de sombras donde los sueños aguardan su turno. Es el umbral del misterio, la antesala de la magia, el lugar secreto
donde la vida se disfraza de arte. Un actor veterano y una actriz joven comparten chácena antes de la función. Él se retira esa noche sin decirlo. Ella empieza, hablan del miedo, del tiempo, de la primera vez. Él le enseña cómo desaparecer sin hacer ruido. ¿Siempre? ¿Siempre es así? ¿Como si el estómago quisiera salirse por la boca? No. Luego se siente peor. Después aprendes a usarlo. El miedo es un caballo. Si lo montas te lleva. Si te arrastra, te rompe. Yo quiero hacerlo bien. Eso es un error precioso. Lo importante es hacerlo vivo. ¿Te encuentras bien? Me encuentro en la chácena, que ya es bastante. 5 minutos. ¿Te acuerdas de tu primera vez? Me acuerdo de no acordarme. Salí y la luz me borró. Y en ese borrón fui por fin alguien. A mí me da miedo desaparecer. Te da miedo porque aún crees que tú eres importante. Y es así. Pero ahí fuera no. Ahí fuera lo importante es la historia. ¿Y si me equivoco? Equivócate con belleza. En público perdona los fallos, pero no perdona la cobardía. ¿Vas a salir? Yo, hoy no. ¿Pero es función? Lo sé. Pero lo vas a hacer muy bien. Estoy seguro. ¿Te vas? Voy a hacer el acto más difícil en el teatro. Desaparecer sin aplauso. No digas eso, te van a echar de menos. No importa. Me recordarán 2 días. Luego vendrá otro cuerpo, otra voz. Y eso está bien. El teatro recuerda no a los que se quedan, sino a los que saben irse. A escena. No sé si puedo. 3 minutos. Eso te pido. Solo 3. Sal. Di tu primera frase como si abrieras una granada de luz. Y cuando llegue a morderte el miedo, no lo apartes y actúa con él. ¿Y tú? Yo me quedaré aquí, con la chácena, que es la única madre que no presume de sus hijos. Gracias. A escena. Qué hermoso seguir oyendo la vida desde atrás. Pues hasta aquí por hoy, amigas y amigos. Espero haberos envenenado con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos y ser felices, que eso, aunque se empeñen los poderosos de la tierra, es gratis todavía. Hasta la próxima. Un beso.